Bienvenidos a un nuevo programa Enchufados a la Asamblea. Gracias por acompañarnos en este nuevo horario, desde ahora en adelante todos los viernes a las 9 de la mañana, hora continental, y a las 8 de la mañana, hora Galápagos. Soy Claudia Vega y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola amigos, soy Roger Celi, gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre cómo han enfrentado los congresos y asambleas de la región a la pandemia del coronavirus. También vamos a estar hablando con Mercedes de los Santos de la Fundación Directorio Legislativo de Argentina sobre la experiencia de ese país, del congreso de ese país. ¿Y qué más tenemos, Clau? Y en el tercer segmento tendremos nuestra Asamblea Ideal. Junto con Mercedes de los Santos construiremos una Asamblea Ideal desde la perspectiva de la ciudadanía organizada y a nivel latinoamericano. Así que no se desenchufen Súbanle el volumen y quédense con nosotros. en casa. Tras la emergencia sanitaria y la declaratoria de cuarentena o aislamiento en los países a nivel mundial, las asambleas y los congresos debieron enfrentarse a nuevas dinámicas de trabajo, es decir, debieron tomar medidas para que su trabajo no se detenga. Es por ello que países como Brasil, Paraguay, Chile y Ecuador lograron desarrollar plataformas y aplicaciones para poder realizar sus sesiones de forma virtual y que éstas cuenten con tres cosas: verificación de quórum, moderación del debate y sistema de votaciones. Además, se emprendieron otras acciones que los poderes legislativos en América Latina han tomado. Entre ellos se puede mencionar a Chile, ya que en Chile se suspendieron las causales de despido durante la pandemia y también se amplió el uso del seguro de desempleo y el cobro de deudas hipotecarias durante la pandemia por el COVID-19. Además, en nuestro país vecino, en Perú, se establecieron normas para que no existan aglomeraciones en establecimientos penitenciarios ni en centros juveniles por riesgo de contagio. Y también se creó un seguro de vida y seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores de la salud. En el caso de Ecuador, la Asamblea Nacional fue uno de los primeros parlamentos en encontrar vías alternativas para seguir sesionando, pero también fue uno de los primeros en reglamentar estas sesiones virtuales. Además, la Asamblea Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía y ha repotenciado los principales canales de comunicación como Facebook, Twitter y YouTube, con lo cual la gente puede ingresar y ver de forma inmediata qué está trabajando el Pleno y qué está haciendo cada uno de los asambleístas y las comisiones. Además, la Asamblea ha discutido temas relevantes en materia de la pandemia del COVID-19, expresó su rechazo para las contrataciones públicas que se efectuaron de forma fraudulenta. También legisló en cuanto a incentivos para menguar los efectos de la pandemia ocasionada, de la emergencia ocasionada por el coronavirus. También varios asambleístas presentaron proyectos normativos en este sentido, como apoyo al personal médico, regulaciones al teletrabajo para garantizar los derechos de los trabajadores, y también se aprobó la ley de apoyo humanitario. El Observatorio Legislativo también puso a disposición de la ciudadanía información en un lenguaje ciudadano para que pueda conocer más del trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional y sus representantes. En este segmento vamos a estar hablando con Mercedes de los Santos del caso Argentina, pero también tenemos algo más. Así es, la próxima semana vamos a hablar un poco más sobre lo que ha hecho el Ecuador y cómo la Asamblea Nacional se ha adaptado a esta nueva normalidad. Y para eso tendremos un invitado especial, ya que nos estará acompañando a través de una cabina virtual el presidente de la Asamblea, el asambleísta César Litardo. Ahora vamos a una pausa musical, pero no se desenchufen Súbale el volumen. y quédense con nosotros en casa. Bienvenidos de vuelta y gracias por acompañarnos en Enchufados a la Asamblea. Para este segundo segmento de entrevista nos acompaña Mercedes de los Santos. Ella es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Actualmente se desempeña como docente en el Seminario de Comportamiento Político y Electoral de la Universidad de Buenos Aires y en 2017 ingresó a Directorio Legislativo para desempeñar el rol de directora del área de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno. Hay que mencionar que esta institución es parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Buenos días y bienvenida, Mercedes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Hola Mercedes, estimados amigos. Mercedes de los Santos es una amiga de la casa. Y le vamos a preguntar para que todos ustedes se enteren cuál es la situación en líneas generales. Recordemos que estamos hablando en un programa para la ciudadanía sobre la situación que atraviesa el Congreso argentino y cuáles han sido sus acciones para enfrentar esta crisis sanitaria.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Hay varias cosas para decir. Primero, me parece que en el caso del Congreso argentino no difiere de lo que está pasando en América Latina, que es una predominancia de los poderes ejecutivos en la toma de decisiones y los poderes legislativos un poco más, con un rol un poco más pormenorizado en comparación con las decisiones que toman los ejecutivos. Hace muy poco hicimos un relevamiento en directorio legislativo sobre el origen de las decisiones que se estaban tomando para enfrentar la pandemia en América Latina, y la verdad que los números son bastante sorprendentes. Por ejemplo, en términos de trabajo e ingreso social, solo el 13% de las decisiones son tomadas por los legislativos. En el caso de economía y salud, solo un 10%, el 90% de las decisiones se toman con los ejecutivos. Y mucho más si pensamos en tema de restricción a la movilidad, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, que solamente los poderes legislativos participaron de un 4% de esas decisiones. El nivel es muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta que los poderes legislativos son per se la representación de la democracia, ¿no? Donde se construyen los consensos, donde la oposición también puede ser parte del debate, donde la ciudadanía también participa de ese proceso de toma de decisiones. En el caso de Argentina, el Congreso argentino aprobó en lo que va del año un total de 8 leyes sancionadas, con un total de 14 sesiones durante el año. Es relativamente bajo para el desempeño del Congreso argentino en general. No obstante, por supuesto, nadie se esperaba una pandemia. Y en el caso de Argentina se puso, la verdad que hubo un problema también de acuerdos. Durante 2 meses los legisladores de la oposición y el oficialismo trataron de ponerse de acuerdo sobre cuál era la mejor modalidad para trabajar en este contexto y en esta pandemia. Durante 2 meses que la pandemia obviamente avanzaba y las decisiones del Poder Ejecutivo avanzaban aún más, en todo ese proceso finalmente se terminó decidiendo que el Congreso iba a trabajar de manera mixta, tanto presencial como remoto, presencial los legisladores que estaban en la ciudad de Buenos Aires y remoto aquellos que se encontraban lejos. En un principio, en una agenda Mercedes, acotada. Sí, perdón. no, perdóname que te interrumpa, sino que no quiero que se pase justamente el punto que tocabas. Mencionabas que el Congreso había aprobado ciertas leyes, me parece que dijiste 9 leyes, pero ahora yo te pregunto en específico con respecto a las leyes o a la normativa que ha procurado mitigar los efectos del COVID o que ha estado relacionada con esta pandemia. No sé si tienes el dato sobre cuántas han sido o quizás ha reformado algunas otras leyes para adaptarlas a esta nueva normalidad. Y además, ¿qué leyes son de urgente tratamiento o están siendo tratadas? No sé si nos puedes ayudar con ese dato. Sí, por supuesto. Bueno, como les decía, en el caso del Congreso de Argentina, al principio la agenda se acotó solamente a tratar en comisión y aprobar en sesiones leyes destinadas a mitigar los efectos de la pandemia. Entre ellas tenía que ver con programas de protección a las personas, al personal de salud, a la exención de impuestos a trabajadores esenciales por la crisis económica, temas de educación a distancia, ley de alquileres también, que esa eventualmente no es específicamente por la pandemia, pero sí porque había un conflicto particular respecto a la vivienda durante todo este proceso. Y ya después, una vez que esto se convirtió más que en una excepción, en una normalidad, el Congreso empezó a tratar otros temas en agenda, como cuestiones de salud, fibrosis quística, que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, la renegociación de la deuda, algo súper importante para nuestro país, sobre todo en este contexto de crisis económica y pensando en cómo va a ser la salida del país después de la pandemia, cómo van a sostener esos 4 años de gestión, 3 años y medio que le quedan a la gestión de Alberto Fernández. Mercedes, Sí. el Congreso argentino tiene una particularidad muy interesante, 2 cámaras. ¿Cómo puedes contarnos cómo han funcionado estas cámaras particularmente frente a la pandemia? Porque existen unas diferencias bastante notorias. Sí, la verdad que sí. De hecho, a veces es difícil que se pongan de acuerdo. En este caso, durante estos 2 meses que yo les contaba que se negoció cómo iba a ser el proceso de trabajo en pandemia, la verdad que las 2 cámaras hicieron protocolos diferentes. En el caso de Senado, sobre todo, era mucho más estricta la agenda legislativa para trabajar todo temas de COVID. En el caso de diputados no fue así. Entonces, ahí hubo un tratamiento diferente en las 2 cámaras. Después, la mayoría de los proyectos que se presentaron que se aprobaron fueron presentados por diputados, por la Cámara de Diputados, y pasaron por la Cámara de Senadores, pero no hubo demasiados cambios en los textos de los proyectos. Entonces,
en general se construyó un consenso en esa línea. Después, por otro lado, al Senado le costó mucho más los acuerdos que en la Cámara de Diputados para identificar cómo se iba a trabajar en este proceso. Tal es así que se recurrió a la Corte de Constitucionalidad para poder trabajar de manera remota, tratando de salvar el momento en el que, si hay una sesión, se la declare inconstitucional. Digamos, los acuerdos estaban bastante complicados, tanto dentro de las cámaras como entre las cámaras también. Mercedes, ¿y el rol de la sociedad civil? Tú hablabas de unos retos para el Parlamento, pero ¿qué le ha tocado a la sociedad civil en cuanto a monitoreo y vigilancia en Argentina? A ver, yo creo que el rol de la sociedad civil en estos momentos, sobre todo de crisis, es fundamental porque son quienes tienen que estar monitoreando cómo se toman las decisiones en procesos de emergencia donde las respuestas tienen que ser rápidas y a veces solo dependen de los ejecutivos, como decíamos antes. Es muy importante que se revise y que se rinda cuentas, porque si no puede pasar que existan decisiones que quizás están denunciadas de corrupción o por algunas irregularidades. En el caso de la sociedad civil argentina particularmente, se hizo muchos proyectos en materia de transparencia en compras públicas, también relevamiento de proyectos de ley que pueden llegar a restringir el espacio cívico, como temas de libertad de expresión, de el acceso a la información pública, que en la mayoría de los países de la región se encuentra suspendido por la materia, todo lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad, en este momento donde hay un montón de dispositivos controlando el movimiento de las personas por cuestiones de la pandemia, también es importante que la sociedad civil esté revisando si esto está en contra de leyes de protección de datos personales o si puede llegar a violar temas de derecho de la privacidad de las personas. También la sociedad civil de Argentina y también de América Latina estuvo pidiendo porque la salida de esta crisis sea conforme a los estándares de gobierno abierto, ¿no? Y es importante que se rinda cuentas y que haya transparencia en los procesos de toma de decisiones para ver cómo salimos de esto, porque para América Latina, una región que está castigada hace muchos años en términos económicos, sociales y de desigualdad. Justamente, Mercedes, justamente por ahí iba mi siguiente pregunta. Al inicio de esta entrevista mencionábamos que Directorio Legislativo es parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Y ahorita tú mencionabas en parte cuál es el rol de la ciudadanía a nivel latinoamericano, pero ¿qué nos cuentas sobre la red o quizás de manera un poco más organizada con respecto al monitoreo y a la vigilancia que se debe realizar a nivel general en Latinoamérica a través de la sociedad civil durante esta pandemia? Yo creo que el rol de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa fue muy importante para poner sobre la agenda pública el problema de la inactividad de los congresos. Creo que todas las organizaciones que formamos parte de la red supimos dar ese mensaje por nuestras redes y también teniendo reuniones con nuestros congresistas sobre que necesitábamos que funcione el Congreso, que no se pierda tanto tiempo en pensar cómo, sino que se trabaje, que esté a la altura de las circunstancias. Creo que en algún punto la lentitud que a veces cuestionamos de los congresos, pero que necesariamente responden a su naturaleza, desde la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, en este momento se puso mucho de relieve. Y en este caso las organizaciones de la sociedad civil presionando para que los congresos se pongan en funcionamiento es muy importante. Además también es un año en el que se va a medir el índice latinoamericano de transparencia legislativa, que es un instrumento que la red mide cada 2 años para medir el grado de transparencia de los congresos, y creo que es importante que un instrumento de estas características se mida este año y que también tenga en cuenta el contexto, para eventualmente evaluar cómo los congresos responden a la crisis. Hemos hablado de los congresos, de la sociedad civil y su rol en esta pandemia, pero quisiéramos preguntarte, Mercedes, ¿cuál es la expectativa de la ciudadanía respecto del accionar de sus congresos? ¿Qué piensa la gente? Sinceramente, digo, el rol de los congresos se encuentra deslegitimado por la ciudadanía en general. Digo, en la última medición de Latinobarómetro respecto a la percepción de la ciudadanía sobre el Congreso, el porcentaje de aprobación es muy bajo. Yo creo que tiene que ver con que es necesario que el Congreso pueda comunicar mejor lo que hace y que en algún punto también se meta en más decisiones que las que hoy particularmente está involucrado. Yo creo que la ciudadanía hoy tiene básicamente la atención puesta en las decisiones del Ejecutivo, que a fin de cuentas están decidiendo por la economía de la población y también por la salida de esta crisis.
Pero es importante que se pueda tener en cuenta que es necesario mejorar ese vínculo entre representantes y representados, que los congresos puedan abrir espacios en estos momentos de crisis y para la salida de la pandemia, que se puedan abrir espacios dentro de las comisiones para que ciudadanos que tienen mucho para aportar puedan colaborar. Y creo que eso también va a ayudar a legitimar la labor del Congreso. Pero en líneas generales me parece que la percepción de la ciudadanía es mala respecto a la labor del Congreso en estos procesos. Muchas gracias, Mercedes, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en esta entrevista, pero no te desconectes todavía, porque te invitamos a participar de nuestro tercer segmento, que es de hecho el segmento estrella de Enchufados a la Asamblea, que se llama Mi Asamblea Ideal. Así que quédate con nosotros para este tercer segmento. Continuamos en Enchufados a la Asamblea. Ahora vamos con el segmento estrella de la radio. El segmento Mi Asamblea Ideal. Mercedes, vas a participar en este segmento y te vas a llevar un mensaje para Argentina y también vas a dejar un mensaje para Latinoamérica respecto de cómo deberían ser o cuáles serían los congresos y asambleas ideales para la región. Es una dinámica súper sencilla. Nosotros te vamos a decir una palabra y tú debes contestar con lo primero que se te venga a la mente con una palabra igual. Con eso, nuestro procesador de palabras patentado de esta ocasión, Claudia Vega, va a procesar estas palabras y nos va a contar la asamblea ideal de esta mañana. Mercedes, Dale. ¿lista? Estoy lista. Si te digo ética, ¿qué se te viene a la cabeza? Legisladores que puedan difundir. Una palabra, acuérdate. Una palabra. Ética. Ajá. Integridad pública. Compromiso. Mejorar vínculo con la ciudadanía. No es una palabra, son varias. La tomamos. Latinoamérica. Debilitamiento de las instituciones. Gracias, Mercedes. Con estas palabras vamos a nuestro procesador patentado y enseguida tendremos la asamblea ideal de esta mañana, la asamblea y el congreso ideal de América Latina. Perfecto. Con los aportes de Mercedes de los Santos, que nos acompaña desde Argentina, que ella es parte del directorio legislativo, hemos construido la asamblea ideal para Latinoamérica en esta mañana. Así que el resultado de hoy es que para solucionar el debilitamiento de las instituciones parlamentarias, necesitamos asambleas y congresos que trabajen bajo la integridad pública, mejorando el vínculo con la ciudadanía. Ahora, Mercedes, ¿cuál es el camino? ¿Cómo aporta la sociedad civil para alcanzar estas asambleas ideales? Bueno, yo creo que ¿lo toca solo una palabra también? No. No, ahora ya puedes explayarte. Ok, yo creo que es importante que se piense en políticas de manera participativa. Del lado de la sociedad civil, una participación responsable, no solo de la sociedad civil, sino de la ciudadanía en su conjunto. Creo que la participación tiene que ser una participación responsable y de una manera colaborativa, no espacios catárticos ni de demanda porque sí, sino construyendo desde un lugar del consenso y opinando, sabiendo que todos tenemos algo para aportar y para mejorar las políticas públicas, digamos, tirando todos para el mismo lado. Y de parte de los gobiernos y de los congresos, habilitando espacios de participación ciudadana. No solamente desde un lugar pasivo, sino también, digo, proactivo, pensando que esos espacios de participación ciudadana van a tener soluciones concretas, pero que es importante que para la ciudadanía participe, esas decisiones tienen que ser vinculantes. Digamos, se las tiene que escuchar y se les tiene que decir cómo se van a tomar las decisiones, no solamente una participación formal. Muchas gracias, Mercedes. Ahora nos toca a todos regar este mensaje, regar esta idea de asamblea ideal, no solo en Argentina, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a todos los que están enchufados en este nuevo programa, con el nuevo horario que estamos estrenando desde el día de hoy. Y los esperamos la próxima semana. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Observatorio Legislativo de Ecuador en Facebook y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. No se desenchufen. Súbanle el volumen
y quédense con nosotros en Hasta casa. la próxima. Adiós.